Pues quiero dar la bienvenida a Javier Pérez de Accenture, a Marilés del CEU, a Plácido de UIMAS, que ya conocemos ya. Plácido. Buenos días. Además, Plácido tiene que comentar muchas cosas. Jesús de la Vaguada y a César Alonso de Telefónica. Como comentaba Daniel, lo ha desvelado, es mi cumpleaños. Elia ha preparado... Estoy hecho un chaval, solo tengo 44, así que nada, un chaval. Elia ha dicho que me iba a hacer una sorpresa, es esta mesa con este panel que es especial para mí. Que además se va a grabar, se va a emitir y luego vamos a hacer un ebook sobre esto. Así que... Perfecto, yo lo pondré en las stories de estas de Instagram, que ahora es lo moderno. Vamos a empezar directamente un poco a las preguntas. Me ha gustado algunas cosas de las que ha comentado el chico de Cabify, que se ha ido, qué pena, porque me hubiera gustado debatir algunos temas. Hablaba del canal móvil, parecía como que lo separaba un poco, y quería empezar a lo mejor con Javier y por César. ¿Cómo veis esa integración de canales? ¿Realmente ya se ve un canal que es el canal o todavía la gente separa canales y es el móvil? Sí. Yo creo que la experiencia de cliente es una experiencia multicanal. Entonces todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar la experiencia, que es lo que al final te da los resultados de negocio. Y como tal, estar hablando de un canal u otro, lo que hay es que hablar de efectivamente expertos en cada canal, pero también una visión cross-canal que nos permite unificar todo lo que es la data que hoy hemos hablado. La data es la base de todo, pero no es la data de un canal y optimizarla al máximo, es la data multicanal. La tecnología lo mismo y la creatividad de los contenidos. Entonces todo esto al final te lleva a una experiencia multicanal que es la que debería llevar a resultados. Entonces yo creo que lo que iremos hablando hoy, que sé que hay cosas alrededor de inteligencia artificial, de tecnología, etcétera, lo que tienen que hablar es de cómo llevar eso a nivel de experiencia de cliente, que por sí misma es multicanal. ¿Cómo lo veis vosotros en Telefónica, César? Bueno, nosotros la verdad que ya hace tiempo que vemos que no existe, dentro de nuestra planificación de medios no existe un apartado que sea exclusivo de mobile. Ya las planificaciones son multicanal y al ser multicanales al final lo que estamos hablando es dónde voy a encontrar un usuario. Y me da igual que el usuario esté en un móvil, en una pantalla de 55 pulgadas o en una pantalla de un PC o de un laptop, ¿no? Al final dejaremos de hablar de móvil y hablaremos de pantallas o de impactos al usuario, ¿no? Y dentro de ese consumer journey, ¿cómo lo estoy impactando y dónde? Haremos piezas para terminales de 6 pulgadas, haremos piezas para pantallas de 55 pulgadas y haremos piezas independientemente de cuál sea. Entonces, yo creo que es un poco el objetivo que tenemos. Yo, la verdad que siempre se habla de esto, parece todo un mundo ideal. Yo cuando he estado en distintas empresas, como por ejemplo la Unidad Editorial, que es un medio de comunicación, en otras más grandes, realmente no sé si hay esa comunicación realmente entre CDO, CMO, realmente se comparte información o todavía hay unos silos. ¿Los hay? Yo os puedo decir Pues brevemente. como que más neutral, ¿no? Estoy segura que es mejorable. O sea, vamos, o sea, es el diálogo pasa en todas, ¿no? A todos los niveles y instituciones. Es decir, yo vengo del mundo profesional y ahora estoy en el académico y te aseguro que es mejorable. Lo era en mis anteriores empresas, estaba en empresas de publicidad, ha sido una trayectoria, y lo es ahora también a nivel universitario, o sea que imagínate, ¿no? Sí, hay que mejorar. Esto es como aplicarnos lo que teníamos que aplicarnos realmente, que es comunicar mejor, incluso en esos niveles, y que esos CMO entiendan el paradigma ahora mismo digital, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Porque ellos están en otro nivel de decisiones y que a enfrentarse, ¿no? Los demás o cuando van los de estos departamentos, ¿no? En situaciones que no nos he encontrado y yo explico a mis alumnos, hay que ponerse en el contexto de, mira, esta persona tiene X tiempo para dedicarle a X decisiones de muchas más que hay, donde hay una parte pequeña que es la parte de comunicación, ¿no? Y hay que ser, yo lo sé por gente de DBA, que lo hace así, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones, hay que ser muy concretos y saber
qué tienes que contar y qué tienes que decirle a ese CMO para que tome decisiones, ¿no? Y traértelo a tu discurso. Yo creo que has mencionado algo que es muy interesante. Yo creo que va a haber que trabajar un poco una serie de habilidades que todavía noto en las empresas. Cuando alguien pide acceso a información, siempre hay el miedo. ¿Por qué ha pedido información? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Cómo se aborda la formación de esas habilidades que hacen falta ahora? Es que el cambio, por ejemplo, en un equipo de publicidad, con la llegada de toda, no solo la parte tecnológica, sino en toda esa transparencia que está llegando, ¿cómo se forma a esas nuevas habilidades? Bueno, voy a dar una noticia. No tiene nada que ver la universidad cuando estudiasteis vosotros a lo que es ahora. Lo digo porque, claro, muchas veces Más aburrida. Bueno, es mucho más interesante y luchamos contra el móvil en clase también, ¿sabes? O sea que, y claro, tú ahora como docente tienes también el deber de formar en competencias que son más allá transversales, ¿no? Son eso, ¿no? Esas habilidades, no solo las técnicas, que muchas de ellas están aquí, ¿no? Y están reflejadas, pero tú tienes otras habilidades que es pensar, razonar, cómo saber trabajar en equipo, cómo comunicar mejor, cómo ponerse en la piel del consumidor en el caso de la gente que estudia publicidad, ¿no? Que siempre hay que pensar cómo es ese usuario. Es decir, que todo eso, claro, lógicamente, son competencias que cada vez más tenemos que enseñar en los grados. Por ejemplo, hay un grado que nosotros impartimos que es un grado en comunicación digital. Y es un grado en comunicación digital especializado que os puedo asegurar que todas mis promociones, 5 años que llevamos formando ese perfil, pues se colocan rápidamente de verdad que es alucinante cómo salen con ganas, preparados en todas, no solo las habilidades técnicas, sino también las de otro tipo, ¿no? Que esas son las interesantes, porque las técnicas sabemos que con el tiempo o con determinados cursos uno las va a obtener y las va a tener. Las otras son las difíciles, ¿no? Sí. O sea, y esas son las que durante 4 años, que son como ahora están los grados, pues hay que fomentarlas, ¿no? Y trabajarlas. Eso se trabaja pues en clase, talleres, prácticas que hacemos con ellos, o sea que... Yo creo que la formación constante y de habilidades va a ser clave. Jesús, que le conozco también, curiosamente, de la Escuela de Negocios que estuvimos juntos, el trabajo que estáis haciendo en los centros comerciales es espectacular, ¿no? En la gestión de data y también un poco en ver el marketing móvil un poquito más allá de la publicidad. Incluso yo sé que vosotros compráis vía programática, o sea, las campañas que hacéis lo hacéis también con compra programática. ¿Cómo lo vives tú desde un centro comercial? Eso es... algunos pensáis que hacíamos un centro comercial hablando de móvil y la integración. Lo primero, quiero contestarle a César, que además de toda esa parte, luego hacéis unas magníficas tiendas, como las que habéis hecho ahora mismo en La Vaguada, y eso os permite, no sé, una cosa también que hemos empezado a entender los centros comerciales, como aumenta la repercusión cuando se tiene una buena tienda, la compra online. Eso no sé cómo también empieza a salir algunas cosas. Nosotros empezamos a integrar hace ya tiempo, en La Vaguada, casi 4 años, compra programática. Nos viene muy bien comprar audiencia porque estamos dirigidos hacia un público muy concreto, y aunque genera muchas fricciones en un sector como es el nuestro, que es el ladrillo, muy establecido, muy lento, pero claro, y de repente llega el señor de una tienda importante del centro comercial, el director, y deja de escuchar anuncios de La Vaguada en ningún sitio, no lo escucha en la radio, no lo ve en su teléfono móvil, no lo ve en la pantalla del ordenador, y para él La Vaguada deja de hacer publicidad. Claro, con programática podemos llegar y ir a por una audiencia que es la nuestra, que es por la que hemos decidido que queremos ir, que son menores de 35 años, y ese señor deja de estar en ese área. Y eso genera sus fricciones y nos toca convencerles. Pero además de eso, y relacionado con este cacharrito, pues hoy me hubiera gustado traer datos de una prueba que hemos hecho, Clear Channel,
Telefónica a través de su área de Luca y nosotros, en el cual hicimos una campaña promocionando una webserie que nos hemos inventado para llegar a este público de menos de 35 años y ver cómo los MUPIs que tiene Clear Channel se pueden afectar a la captación no de audiencias, sino a la captación de visitantes reales en un centro comercial con los datos de Luca y los datos que genera este aparatito. Entonces, la campaña fue el mes pasado, están ahora mismo tratando todos esos datos, habíamos quedado que sí que los íbamos a intentar tener para esta fecha, pero no han llegado. Los datos que nosotros creemos que serán buenos porque las afluencias del centro están funcionando, superamos datos del año pasado, no solo por la campaña, pero creemos que también. Entonces ese tipo de cosas son las que empezamos a hacer, no solamente lo que es publicidad, porque ahí hemos hecho campaña en MUPI, en papel incluso, ni siquiera en digital, es decir, pero hemos llevado el móvil hacia un punto que es intentar conseguir esa mezcla de traer gente, pero saber qué gente traemos o cuánta gente ha sido impactada por nuestra publicidad o creemos que ha sido impactada por nuestra publicidad. También un poco la otra cosa que se me quedó grabada de la sesión de Cabify era los grandes presupuestos se van a Google y Facebook y eso se me clavó aquí. Plácido, ¿cuál es tu plan? Si se va el presupuesto, tienes a la vaguada que es un cliente, un anunciante al lado. ¿Qué hacemos para que no se vaya? A la vaguada, a Telefónica, a Ancia, o sea, yo creo, iba a hacer la coña, pero la realidad, o sea, yo creo... Haz la coña, ven, es que es mi cumpleaños. Que es mi cumpleaños. De hecho, yo soy tu regalo, ¿no? ¿Tú eres mi regalo? Joder, A ver, no me lo esperaba. el gran problema que nos hemos encontrado, yo creo que lo comentaban antes en una ponencia anterior hablando de data, yo creo que hay muchísima información ahora mismo en el mercado, hay muchísima data recolectada, no sabemos hasta qué punto y cómo de profunda y válida es toda esa data, y yo creo que aquí ahora todo el mundo, yo creo que en el mundo digital los que llevamos muchos años vamos por olas, ¿no? De pronto viene la data y ahora es la data, hace ciertos años era el CTR, luego hace un par de años era la viability y parecía que si no tenías eso no eras nadie, ¿no? Y ahora lo que nos hemos dado cuenta que es un poco como lo que pasaba antes en las redes sociales cuando no tenías fans, ¿no? Que hemos empezado a recoger data, oye, y ahora todos estamos encantados con ella, y como en redes sociales tienes tu página y tenías un montón de fans, pero nadie está sabiendo cómo utilizarla de manera correcta y bien. Y eso si lo mezclamos, que además la mayoría de los anunciantes solo ven gran parte de esta data como la piedra angular de sus campañas y no ven que al final con esa data tiene que estar representada en los medios para los cuales debe haber un entorno de seguridad y un entorno de fiabilidad y donde es importante con qué tipo de contenidos o con qué tipo de medios se asocian, es donde nos damos cuenta que esto tiene que cambiar. O sea, creemos que claramente a día de hoy en todo lo que se está pensando es en comprar campañas donde el foco principal es el resultado y lógicamente todos los anunciantes tienen el foco en llevar usuarios al centro comercial o vender móviles o ADSLs o lo que corresponda, pero es cierto que hay una parte de imagen de marca que hay que seguir cuidando y que no vale captar a cualquier precio, ¿no? Y bueno, nosotros yo creo que ya todos conocéis el proyecto y nosotros desde WeMars lo que estamos intentando es crear ese entorno y que las marcas tengan otro lugar donde conseguir esos objetivos, pero de una forma más segura y que estén más tranquilos. Ahí, estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando nosotros acabamos una campaña y nos sale el reporte donde en qué sites hemos emitido public, yo normalmente solamente me voy a los primeros, me voy a la parte de abajo y veo cuánto porno hay, porque es que el porno también, los de 18 y 35, que son los que buscamos, también ven porno y mi marca yo no quiero que esté en un site de porno. Y aunque intentamos filtrarlo, o porno o otras cosas, ¿vale? Pero el porno es lo que todo el mundo rápidamente entiende. Entonces, pido que todo eso se limite, pero al final, comprando programática, también pasa ese tipo de cosas. Entonces,
Y yo que también soy profe en algún sitio, también se lo cuento. Digo, oye, el mío, no, hay muchas cosas en las que les decimos, oye, que esto está muy bien, todas este tipo de cosas, pero ojo, que todo el reconocimiento de marca, que tú compres una audiencia, pero que ojo a ver dónde sale tu anuncio, eso también es importante. Lo que pasa es que no solo hay que hablar de calidad de inventario por dónde sale, sino dónde sale, aunque el sitio donde salga sea bueno. Es decir, y ahí yo creo que aquí, en muchos casos, el concepto... El otro día veía una plataforma, ¿no?, de self-service, donde decía, oye, para el long tail de clientes, donde puedes entrar y comprar una campaña y ves las cabeceras, son todas espectaculares, ¿no? Digo, joder, la verdad es que lo han montado muy bien, como ahora han llegado a acuerdos con todas estas casas, cuando a mí llegar a un acuerdo con los 3 grandes medios me ha costado, no te lo voy a contar, ¿sabes? Porque vamos al año que viene el cumpleaños de este hombre. Pero la realidad es que lo que están haciendo es comprar inventario de poca calidad en esos medios que están en un entorno programático que probablemente no cumpla las expectativas del anunciante, aunque luego cuando saque el listado que comenta, tú veas el país. Pero qué posición tiene, realmente qué visibilidad ha tenido, qué performance ha tenido, y eso que parece que el brand safety solo es donde aparece, sino cómo y cuándo. Yo quería también un poco volver a Javier, antes luego te dejo Marilé. ¿Cómo es este nuevo ecosistema? Está cambiando, porque también Accenture está entrando bastante fuerte en este ecosistema. ¿Cómo entra Accenture en este ecosistema? Bueno, nosotros Accenture Interactive, que es la parte más, la consideramos como una agencia de experiencias, Experience Agency, que intenta unir todo lo que son los puntos de contacto con el consumidor, desde lo que es el concepto creativo, la publicidad, la experiencia que tienes en el site, el proceso de compra que puedas tener después en todos los canales. Y claro, volviendo un poco a lo que estabais hablando, hablar de solo lo que es la eficiencia en un canal como programático cuando el cliente es multicanal, ahí es donde tenemos que empezar a hablar de otro tipo de enfoques como los modelos de atribución que tienen que ir más allá de un canal. Tienen que hablar de, oye, ¿cuál es la atribución on-off? ¿Cómo es la atribución cross-canal? Brand y performance. Y tener todo esto en cuenta, porque lógicamente no vas a optimizar todo a la vez, pero sí vas a tener unas campañas que quieras priorizar y optimizar de una forma y de otra. Y para eso es fundamental la data, como hablábamos antes, unir toda esa parte de data y toda la experiencia. Entonces, en los temas de data, en concreto, y van relacionados también con lo que hablabais antes de la organización, hay muchos hilos en las organizaciones. Entonces, ¿de quién es la data? La data es de quien lleva la experiencia de cliente, que tiene su propia información, el que lanza las campañas de marketing, a sus clientes de CRM, digamos, es el que lleva la parte de programmatic o los canales. Entonces, hoy en día toda la parte de organización y data están por silos, y no hay nadie, hay pocas compañías que lo estén uniendo. Y sobre todo ya cuando empezamos a hablar de brand y performance, que hay una serie de retos. Y la tecnología que soporta esa data, que es la tecnología del MarTech, MarTech, como lo queramos llamar, no está claro de quién es. Porque los de IT de toda la vida no saben de esto, los de marketing saben, pero bueno, también han delegado mucho tiempo en agencias que le estaban llevando este tipo de cosas. Con lo cual también hay una indefinición en quién tiene ese control de la tecnología y la data, que es la que te permite ejecutar acciones y mejorar la experiencia del cliente. Marilene. Es que precisamente uno de los debates que tenemos y estamos viendo cómo formar precisamente a futuros alumnos y que tengan esta proyección a nivel profesional es formar, el reto está en cómo formas a gente que sepa interpretar el dato y lo lleve a estrategias que realmente después sean efectivas, ¿sabes? O sea, que decir, matemáticos, gente de muchas disciplinas que ayudan al análisis, está muy bien. Y gente que de pronto transforme eso después, o sea, el reto está en cómo transformas ese dato en algo relevante de contenido que realmente genere valor a la marca y llegue al consumidor, que lógicamente es lo que quieres impactar y conseguir ese nivel de impacto, ¿no? Entonces, es bastante complicado porque tú realmente estás trabajando en gente que sea estrategas, ¿no? Sepan interpretar por un lado y sepan interpretar bien para ser eficaces, ¿no?, en comunicación, y ahí está el reto. Yo creo que aquí hay un tema fundamental, que es que, según los últimos estudios, se dice que tan solo el 3% del data que se analiza se utiliza para la toma de decisiones. Entonces,
Entonces, yo creo que eso es lo que hay que evolucionar con perfiles que sepan, que sean capaces de alguna manera, ser no solo data science, sino saber poner en marcha esos insights que se están sacando, ¿no? Pues hasta a la hora de la verdad, de cuando estás buscando qué tipología de perfiles necesitas para hacer unas campañas determinadas, pues lo que tienes que ver es, oye, no solo necesito el análisis, necesito la ejecución. Entonces, nosotros desde luego lo tenemos clarísimo y hilando con lo que decía Javier, la tecnología, el data y los perfiles tienen que ir de alguna manera todo sincronizado, porque el exceso de data, como alguien decía, no me acuerdo en qué foro decía, el exceso de data mata, ¿no? Entonces, si no tienes los perfiles que sean capaces de cribarte ese data que tú necesitas y que sean capaces de activártelo, poco puedes hacer, ¿no? Entonces, al final, hay herramientas que conseguimos que no tener dentro de compañías tan grandes como, por ejemplo, la mía, tener esos silos, tener de alguna manera la data unificada y al final la mejor data la data que puedes utilizar o la que mejor deberías utilizar es la que te funciona. Es decir, no sé si es la first party data, la second o la third, pero la que te funcione esa es la que tienes que hacer, ¿no? Y la que consigas de alguna manera poder activar. Y más allá de que ahora se habla mucho de inteligencia artificial, hay muchísimas cosas que se pueden hacer mucho antes, poniendo orden en la data y tomando decisiones en base a data. Con lo cual, efectivamente, llegará y hay cosas que se pueden hacer y hoy podemos contar 1000 cosas, pero yo creo que hay muchas más que ya se están haciendo, poniendo un poco de sentido común, unificando y tomando decisiones. Si tenéis alguna pregunta, podéis aprovechar, ya que habéis esperado hasta ahora. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bueno. ¿Cómo veis la llegada de...? Porque cada vez hay más tecnología, o sea, y al final cada vez se hacen menos cosas a mano. O sea, yo como anunciante, al final, una vez que he empezado a hacer compra programática, primero, me da mucha más agilidad y flexibilidad, me da mucho más control, y mucha más transparencia, o sea, ya empieza a ser... Pero al final sí que lo que he visto es que faltan muchos perfiles, ¿no? Gente que sepa, pueda controlar eso de forma óptima con herramientas. Aquí al final lo que el mercado está pidiendo es quizás una capa por encima de la inteligencia artificial que estábamos hablando, que ya pronto no tendremos trader, tendremos inteligencias artificiales que son los que de alguna manera entrenarán esos DSPs, esas máquinas que van a hacer la compra de inventario de una manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces, ese viaje llegará, ¿no? Ahora yo creo que estamos en primero de programático, por decirlo de alguna manera, y eso que llevamos ya 10 años, pero los cambios que vienen ahora son totalmente aritméticos. Entonces vendrá una capa por encima en la cual seamos capaces de optimizar la data, optimizar la tecnología y optimizar los recursos humanos también para esto. Yo sí, si queréis cuento 2 ejemplos de cosas que estamos haciendo. En la parte de compra programática, en general en compra de medios, estamos utilizando herramientas y tecnologías más de machine learning para optimizar procesos. Es decir, todas esas cosas que cada día tienes que hacer y que estás haciendo de forma mecánica, quitar todo ese trabajo y automatizarlo. Eso es fácil de hacer una vez que pones el foco en los procesos. Otro tema que estamos utilizando, pero ya a partir de que tengamos la data unificada de diferentes canales, es herramientas, y hay muchos vendors que ya efectivamente te tienen algoritmos de optimización en la parte de compra programática. Pero eso va como al 3er año de haber hecho toda la parte de unificar la data y tenerla preparada. Y un tema muy interesante que estamos haciendo es simular con inteligencia artificial lo que la gente ve en un anuncio, es decir, a dónde se te van los ojos, dónde están los sitios calientes. Tipo eye tracking, pero con inteligencia artificial, de manera que de forma instantánea estás viendo pues, que realmente se te está yendo hacia donde no está tu propuesta de valor, hacia productos accesorios, y al final optimizas tanto banners como toda la experiencia en landing pages, etc. Y eso funciona muy bien y es sencillo de hacer. Pero ahora, creo que, como decía antes, hay muchísimas más cosas que van más de la mano de unificar data, hacer que las áreas trabajen juntas, áreas que hoy en día igual están compitiendo por llevarse, yo creo que de forma equivocada, lo que es el mundo digital y los éxitos. Tenemos varios ejemplos de clientes donde hemos hecho una buena transformación digital, hemos ayudado a mejorar resultados de negocio, y otros donde no. Y la diferencia principal ha sido estos temas organizativos. La gente, si no quieres trabajar entre sí, pues es imposible. Es muy fácil decir, traje el mejor tráfico, pero la web es una mierda, o perdón, no es una buena experiencia, o el call center no atiende las llamadas. Cuando en cambio lo que haces es decir, y bueno, tenemos ejemplos de hecho exitosos, ya, por ejemplo con Telefónica, de poner a todos encima de la mesa y decir, ¿qué hay que hacer para que esto funcione? Y al final acaba funcionando. Luego yo creo que hay una cosa, que hay un paso previo. O sea, yo creo que al final estamos intentando ver cuál es el mejor coche del mundo. Estamos intentando construir un Ferrari.
igual no necesitamos un todoterreno, es que no sabemos dónde queremos ir. Pero además es que igual no estamos formando a los pilotos, que hay un componente todavía en el mercado que hemos evolucionado muchísimo. Yo creo que de 3-4 años para acá el sector se ha formado de una manera que yo creo exponencialmente analizado con otros países probablemente haya sido mucho mayor que en otros lados, pero porque íbamos muy retrasados. Yo creo que el concepto con el cual trabajamos con la parte programática, data y demás, era un concepto de... He sido toda la vida he estado toda la vida envuelto por un entorno de compra directa a la antigua usanza y de pronto ha llegado la programática y voy a ver cómo compro programática, pero pensando en analógico. Sigo pensando, yo compraba en directo, esto era lo que quería y a ver cómo ahora con la programática puedo comprarlo. Y eso, que es un paso previo a todo esto avance que nos están llegando, es una parte que todavía hay que trabajar mucho en ella, porque sigue habiendo muchísimos perfiles en los soportes, en las agencias y en los clientes que necesitan ser nativos, y cuando digo nativos no quiero decir que hayan nacido con ellos, sino que piensen en nativo, en programática y en todo lo que puede aportar. Yo creo que ahí hay, un poco viendo los datos de cuánta inversión se compra programáticamente, que es una forma para mí eficiente de comprar. Hablan que en Estados Unidos 80, 90, a veces dicen que si entra Google o no entra Google. En Italia están como en el 50%, nosotros estamos como en un 25%, 35%, o sea que eso es casi como Portugal, con todo el cariño que les tengo. ¿Qué es lo que hace que nosotros no estemos, no digo a nivel de Estados Unidos, de Italia? ¿Qué es lo que nos bloquea? ¿Qué bloquea al anunciante y qué bloquea a los medios? Es porque tecnología está, es formación, es resistencia a la transformación digital de esa que tanto se habla. ¿Qué es lo que hace que esto no corra? Bueno, comento un dato. Estuvimos con la IAB trabajando también en un estudio sobre la penetración de marketing programático en 5 países, entre ellos España, y la parte de in-house, de cómo formar a equipos y de qué forma se estaba haciendo la compra también desde el punto de vista in-house. Curiosamente, aunque el volumen es bajo, como dices tú en España, a nivel de número de marcas que dicen que utilizan marketing programático, aunque sea pilotos, somos líderes. O sea, es curioso. O sea, creo que era más cerca del 70% de las marcas decían que estaban probando y pilotando marketing programático. Otra cosa es el volumen al que lo hacían, ¿no? Y después, en cuanto a retos, hablaba de los retos de hacerlo in-house. Pues como hemos hablado, o sea, tienes retos de qué tecnología, los data science. Hay un montón de cosas que aunque hoy quieras hacerlo, mañana surgirá otros temas y no estarás preparado. Con lo cual es más el cómo empezar poco a poco y empezar a decir, oye, voy a coger el control de la tecnología y la data, voy a empezar a formar a mis equipos, a definir a que sepan la parte más estratégica, pero siempre habrá partners, agencias, consultoras que tienen que estar ayudando, porque siempre habrá un tema de innovación que no estarás todavía preparado, y después los picos de demanda, que es imposible tener en momentos de Black Friday, no sé qué, 3 veces más de personas para ejecutar una campaña. Yo creo que al final la compra programática en un futuro no muy lejano será el 100% compra programática. ¿Por qué? Porque estás comprando lo mismo, pero estás metiendo una capa de tecnología y de data que te está haciendo que tus resultados mejoren. Luego, el hecho de no subir del 35 al 55 o al 60 es cuestión de tiempo. Yo creo que es poco a poco las marcas. Nosotros llevamos ya mucho tiempo metidos en programática y las marcas van entrando. Nosotros a lo mejor ahora estamos más enfocados en una parte de la problemática orientada a una tipología de clúster más específicos, pero hay otras marcas que están a otro tipo, ¿no? Entonces yo creo que ese 35 ya es imparable, o sea, irá subiendo y a lo mejor el 35 se convierte en un 60 en 4 años, no lo sé. Pero yo creo que ya hemos empezado a diferenciar lo que era la compra tradicional de la compra programática. Y las ventajas que te da la compra programática es acceder al mismo inventario con una capa de tecnología, con una capa de data y con una capacidad de tener esa transparencia que hablabas tú en un principio. Y que luego la compra programática es muy amplia, que parece que la compra programática es un entorno donde compras en abierto, no hay nada, y yo creo que esto tiene que evolucionar, no solo el porcentaje de cuánto es compra programática, sino que dentro de ese porcentaje cuánto se hace en modelo de deals cerrados en todas sus modalidades, buscando los KPIs claros del cliente y que no sea un concepto de lo que antes compraba, la maravillosa palabra bulk, que toda la vez que hemos conocido todos, y que ahora pase a lo compro en programático. Yo creo que hay muchos porcentajes que ver, no solo
cuánto pasa del directo a programática, sino dentro de lo que pasa, cómo pasa y cómo evoluciona eso. Y luego soportes, hablábamos de Out of Home, en UK está muy extendido ya la televisión en programático, con lo cual es más fácil para compañías UK que están quizá más avanzadas, pero decir, oye, pues a partir de ahora 100% programático, pues tengo radio, televisión, Out of Home, todo, ¿no? El señor de Mediaset sigue intentando vender spots en televisión en TDT, es decir, y ellos vienen e intentan venderte y Europa FM intenta vender, es decir, que también hay una parte de los que compramos publicidad, pero también una parte de los que venden publicidad, es decir, que también hacen su trabajo, ya que entonces los señores de Havas pues también tienen que comprar medios, o sea, comprar medios para vender medios y no todo es programática, es decir, es como cuando algunas ocasiones alguien nos dice, y esto lo traslado a otra cosa que no tiene nada que ver, pero oye, los centros comerciales desaparecerán. Bueno, pues depende, o sea, es difícil que eso pueda pasar. ¿Van a desaparecer los centros comerciales? Sí, mañana, Ramos. Ya no vaguada, la vaguada se acaba. Entonces, ¿todo va a ir a programática? Hombre, yo creo que Telecinco seguirá siendo líder de audiencia un tiempo, aunque nos pese a algunos, o Antena 3 seguirá vendiendo publicidad, porque la gente ve televisión, aunque sea con otra pantalla de la mano, pero seguimos haciendo eso. Bueno, o sea, es algo que siempre me ha llamado la atención. O sea, Amazon está haciendo un cambio en el sector retail fuerte. Hombre, Amazon ha querido hacer publicidad con nosotros montándonos un stand en la vaguada, que hemos dicho que no, les hemos dicho que estaban locos. Pero coge el dinero. Eso que tú has dicho que no, Telecinco, Antena 3 tienen spots publicitarios de Amazon Prime Video. Claro, pero igual que Telecinco la tenía de Canal Plus en su momento. Es una cuestión de yo les digo que no, primero por un motivo y por concepto, aunque no han entendido, y segundo por precio, pues no van a estar dispuestos a pagar lo que les vamos a pedir. Pero por ejemplo, Prime Video está anunciándose en las pantallas que Clear Channel tiene puestas con nosotros. Y cuando de repente cambian la creatividad y nos ponen las gafas, pues, unas gafas las puedes tener mañana y la serie la puedes ver hoy, les corto la campaña y no entendemos por qué si llevamos anunciando un año. Y digo, hombre, una cosa es que las gafas de sol, si necesitas unas gafas de sol, las tienes ahora, porque hay 7 ópticas en la vaguada para que puedas comprártelas. Claro. No me digas que las vas a tener mañana. Y te las pruebas. Y te las pruebas. Entonces, que nosotros también hacemos nuestras cosas, que eso, que Mediaset hará lo suyo, que el que vende radio hará lo suyo, el que vende papel seguirá queriendo vender papel. Y hombre, y sigue habiendo gente que lee periódicos en papel, creo que algunos lo hacemos todavía. O sea, yo creo que cuenta Javier, estamos hablando un poco del entorno digital puro, porque claramente no existe el concepto programático si no existen otros medios. De hecho, es evidente que es el split de medios el que hace el éxito de la campaña. Si tú tienes una campaña digital, solo digital, y miras tus ratios de conversión y la acompañas con una campaña de televisión y de radio, verás cómo se multiplican por... Bueno, pues sabrás mejor lo que gastáis el dinero, que yo no sé, pero es real que el split de medios es lo que te da el éxito. Y luego intentaremos, Clear Channel, que es nuestro exclusivista de pantallas ahora mismo en Vaguada, nos está no exigiendo, pero está presionando para que seamos capaces de hacer perfiles de clientes a determinadas horas de cada día de consumo. Ahora mismo podemos hacerlo, que asomas al centro comercial y más o menos identificas los perfiles que hay y tal, no solamente necesitas salir a ver. Pero bueno, los anunciantes a su vez, que nosotros también somos anunciantes, queremos datos, es decir, no es más o menos por lo que estoy viendo, más o menos aquí seremos un 60% hombres, un 40% mujeres, no, tanto y eso. Y la tecnología nos lo permite ahora, estamos en ello. Entonces, es en lo que queremos para que a su vez Clear Channel también pueda vender programática en sus... Me está pitando, pero vamos a intentar tener 30 segundos cada uno como cierre de cómo veis el futuro en los CMOs, como ronda final. Así ya tú, Marile, también. Empezamos. Empieza tú, Marile, si quieres. Bueno, si quieres, por favor. Si quieres. Venga, quiero. Bueno, primero el reto es importante porque lógicamente ellos tienen la toma de decisión digital que tengan que hacer. Efectivamente va a tener que ser acompañado de buenos equipos y gente que realmente esté formada y que le ayude a esa toma de decisión de cómo tienen que hacer las campañas o no. Eso por un lado.
Lo segundo es que creo que no hay que olvidar, que se ha dicho a lo largo de la jornada de hoy también, pensar en el consumidor final. O sea, que cuando habláis de un mix, ¿no?, que al final se habla del mix de medios, tú al final también tienes que pensar. Yo estoy en un grupo de investigación que investigamos lo que llamamos la tercera brecha digital, ¿vale? La tercera brecha digital, no voy a decir porque es que te da una depresión total para que cómo se va a estructurar lo que es la demografía y la gente que vamos a tener en a lo mejor 20 años y cuánta gente hay de 18 a 35. Te aseguro que hay mucha más masa de gente por encima de 35 y ese usuario y ese cliente, ese consumidor tiene pues las competencias digitales que tiene y no son exactamente, ¿no? Y después hay un tema también de que a partir de determinada edad pues uno no tiene las habilidades que tiene ahora, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces pensar, ¿sabes?, más en abierto en ese tipo de consumidor, porque consumirá las cosas de una determinada manera, ¿no? Entonces ese CMO tiene que tener esa visión global para mí de todas esas inputs, ¿no?, para esa toma de decisión correcta, ¿no?, de hacer las campañas. Javier, yo ya estoy saltándome franjas de edad, yo estoy ya casi en 45, o sea, el año que viene me meto en la brecha. Como 30 segundos para hacer. Sí, no, vamos, más que CMO, porque hay empresas que incluso el CMO está desapareciendo como rol, está el CDO, el CMO, el CXO, el CTO, al final todos compiten por algo parecido. Yo creo que es más el cómo unir diferentes áreas que hemos hablado durante el coloquio, lo que es data, tecnología, creatividad, todo a nivel cross-canal, y que la experiencia que yo le doy a un cliente en una campaña de mail, en un anuncio publicitario, cuando visita mi web, sea la misma. Entonces, para eso hay que definir esa experiencia que es cross-canal, y a mí me da un poco igual si es el CMO o es el CMO. Al final, el que lo haga bien es el que se llevará el mérito de estar mejorando la experiencia y los resultados de negocio. Y a lo mejor pasará de estar controlando un presupuesto publicitario con intentando ajustar y reducir, a generar resultados de negocio, que es lo que al final querrá ver su CEO, con lo cual ese es el éxito. Bueno, 30 segundos. César. Sí, muy brevemente. Yo creo que el CMO, al final esa M que tenemos ahí en medio puesta, no tiene que hacer referencia a marketing, sino a lo que estábamos comentando del usuario, del cliente en el centro, el user experience. Es decir, si tú te enfocas a tu cliente, cuando tú te enfocas o hablas a tu cliente, el no cliente te escucha, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que pensar es que los directores de marketing tienen que pasar de ser directores de marketing a ser directores de marketing, ¿no? De alguna manera de hacer vivir experiencias a los usuarios, y ese CMO cambiar esa M, que siga siendo una M, pero que sea más centrada en el usuario, ¿no? Y creo que aquí al final es un poco darle al usuario lo que necesita en cada momento, vía bien con el programático, conociendo sus intereses, o vía bien todo lo que podemos ofrecerle por los productos que tengamos. Jesús, antes de que desaparezca la vaguada por Amazon. Mañana. No me vas a dejar entrar jamás ya. Hay una cosa también que en las conclusiones sí lo estamos diciendo, pero en la conversación no ha sido así. Es decir, marketing no solamente es publicidad, casi todo lo que hemos estado hablando ha sido de publicidad, y ahora en nuestras conclusiones sí que metemos el resto de cosas. Entonces, nosotros cuando hablamos de este tipo de cosas, yo creo que solamente cuando hablemos de CMOs deberán, desde el punto de vista digital, más allá de lo que es solamente campañas de publicidad del tipo que sea, la parte del usuario, la experiencia del usuario es clave, y cómo viven el producto y cómo lo pagan y cuál es el precio que están dispuestos a pagar, y toda la parte que están también empezando a pasar, esos precios dinámicos que hasta ahora estaban muy limitados a aerolíneas y hoteles, y creo que cada vez está pasando más. Entonces a lo mejor veremos que Telefónica nos ofrece una DSL dependiendo del precio de quiénes seamos y a qué estemos dispuestos a pagar. Entonces ese tipo de cosas que yo creo que también pueden llegar a pasar, y que tenemos que empezar a pensar más allá de solamente captación o publicidad pura. Bueno, ya Plácido, ya el año que viene hablaremos Google, Facebook, más Wimas, y además me apunta que eres mi regalo, o sea que luego para Linicon tengo una cosilla para mí que pedirte. A ver, yo CMO, director de marketing, o sea, yo creo que el responsable dentro de una compañía que esté enfocado al usuario y al cliente, lo que sí tiene que tener es una vocación clara por su profesión. O sea,
Yo creo que vienen y están viniendo de un tiempo para acá multitud de cambios, multitud de propuestas, de opciones. Ahora hablamos de eSport para ir a un nicho, hablamos de proyectos de inteligencia artificial, hablamos de tantas cosas tan diferentes entre ellas, de influencer, del emailing ha vuelto, o sea, es que realmente hay miles de opciones publicitarias y entre ellas, si miráramos los denominadores comunes, es el cliente, es el único. No hay, en muchos casos ni siquiera coincide la tecnología, bueno, en gran parte de ellos ni siquiera coincide la tecnología. Entonces yo creo que el futuro para un CMO barra, como lo que queramos llamar, es que tenga claro que vienen curvas y que si le gusta conducir, pues le va a tocar piloto. Pero que es muy divertido y que tiene que adaptarse muy rápido. Fenomenal, un aplauso para todos ellos.